Nosotros habíamos comenzado eh, el camino de las pruebas de iniciación que se hacían en Egipto. Al mismo tiempo estamos haciendo como un paralelo con los grados o lo que se llama la escala de perfección cristiana, enumerada por Santa Teresa de Ávila. Ella lo relata en las moradas. Entonces, le da cada etapa, se llama la primera morada, la segunda morada y así respectivamente. Habíamos hablado de las primeras cuatro pruebas, donde nos habíamos referido a la prueba de la tierra, a la prueba del agua, la prueba del fuego y la prueba del aire. Mm, Entonces, digamos en las primeras etapas, nosotros habíamos hablado, entonces, como está mostrando allí, ¿cierto? La primera etapa es la etapa del neófito, ¿no? Que es cuando el alma despierta o se llama el despertar espiritual dentro de la escala de perfección cristiana. Pero este neófito, decimos, es el que pide entrar al templo. O sea, en los tiempos de Egipto, esa entrada al templo era bastante traumática, por así decir, porque ya el alma este ser, este individuo se separaba de la familia. Inclusive lo colocaban como en un féretro y lo despedían porque literalmente no volvía a ver nunca más a sus padres, sino que ya se entraba dentro del templo a recibir los secretos del templo sagrado. Y muchas veces era, digamos, un gran honor, que casi siempre se destinaba al hijo segundo, o en su defecto otro hijo, para que entrara al templo. Es decir, todas las familias reales o nobles tenían que tener por lo menos uno de sus miembros estaba en el templo. Por eso se consideraba que siempre era, digamos, un sitio donde la realeza, y se consideraba inclusive que la clase sacerdotal era la que mandaba, digamos, sobre el reino, porque siempre se consideraba como que aquel que debía de mandar, o mandar sobre los destinos de los hombres, tendría que tener, digamos, una luz divina, ser enviado de Dios. Por eso se hablaba muchas veces de reyes, de faraones, de seres elegidos, prácticamente como dioses, porque eran como si fueran elegidos por Dios. Pues nosotros ya sabemos que en el tiempo no se mostraron tales como dioses y que eran bastante humanos y a veces bastante egoístas y a veces bastante egocéntricos, pero no obstante, esa era como la idea. Pero cuando digamos que en sí, el que entraba allí entraba al templo. Y esta alma entraba al despertar espiritual, ¿verdad? Como esa primera morada. En el camino de Santa Teresa de Ávila eso se llama el despertar espiritual, es cuando el alma percibe el llamado divino. En esta primera etapa, entonces, digamos, el alma, digamos, se percibía de sus pasiones y se percibía de su historia y de su memoria, y a veces le daban brebajes para que olvidara ese pasado, pudiera entrar realmente dentro del proceso de conocimiento de sí mismo. Pero en la segunda etapa nosotros ya veíamos como la etapa del agua, que es como la etapa donde el ser se enfrenta con las emociones, especialmente con el miedo, y empieza como ese proceso de purificación. En la etapa de Santa Teresa de Ávila, entonces el alma empieza dentro del área de purificación del corazón, o sea, donde el alma empieza a orar con más devoción porque encuentra, digamos, que está lleno de imperfecciones y de hábitos que no se adecúan a su imagen de perfección cristiana o de entrega a lo divino. Digamos que empieza ese proceso donde el alma empieza a conocerse a sí misma como, reconocerse a sí misma como algo. En el proceso propiamente de Egipto, ellos realmente en esta segunda etapa, donde empieza a conocer el agua y comienza a conocer el mundo de las emociones, empezaban a conocer el mundo astral. O sea, entran a conocer una nueva, un nuevo mundo.
el mundo astral. Y allí obviamente se tiene que encontrar con el manejo de las emociones. En la tercera etapa, digamos, el ser se encuentra o se encontraban, digamos, con la prueba del aire. Y aquí en las pruebas del aire, eh, eh, el alma entonces tiene que superar la incertidumbre. Superar la incertidumbre implica muchas veces tener que abrirse, digamos, a un nuevo ser, abrirse a un nuevo camino. Por eso, digamos, aquí, sobre todo esta etapa del aire, eh, fuego, en algunas, digamos, en algunas religiones, sobre todo en las religiones hindúes, se habla primero de la etapa del fuego y luego la del aire, y en otras religiones se mira primero la del aire y luego la del fuego. ¿Esto por qué? Porque en el fluir de, digamos, de la chispa divina a través de la columna vertebral y de los chakras, se pasa por los chakras, primero de la tierra, por el chakra que tiene que ver con el agua y luego con el que tiene que ver con el fuego. Y después en el corazón, en el cuarto chakra, nos encontramos con la prueba del aire. Pero igual, digamos, eh, la, la tercera etapa del practicante, o sea, cuando ya el alma decide entrar en un método de vida, en un proceso de transformación interior, entonces el alma le toca empezar a caminar un sendero, que es el sendero del desapego, donde el alma empieza a enfrentar sus propios medios, empieza a enfrentar, digamos, como esa etapa donde el alma tiene que aceptar la humildad, tiene que aceptar sus defectos, tiene que aceptar, digamos, dejar de brillar o de aparentar un orgullo y una pedantería que no es realmente su propio ser. Bueno, ¿esto quiere decir que enfrenta el ego? Luego, cuando estaba en la cuarta etapa, que es la del juego, es el cuarto elemento, digamos, eh, es la etapa de la lucha, es la etapa aunque se describe la fuerza de la voluntad. Siempre en todos los procesos, y después vamos a ver un poco el proceso de la alquimia, ¿no es cierto? Siempre el fuego se relaciona con la voluntad. Entonces, la voluntad empieza, vamos a percibirse, y aquí es cuando empieza a nacer o a darse cuenta de que hay una luz interior, de que hay una fuerza que está más allá de él, ¿cierto? Esa fuerza que está más allá es la fuerza del espíritu, la fuerza divina. Es una fuerza que hay más allá de lo que él alcanza a comprender. Entonces se da cuenta de que esa fuerza vital, esa, digamos, que esa luz interior de- del alma, digamos, pasa de la meditación, que es el conocimiento de sí mismo, pasa a la contemplación, donde conoce la presencia de Dios y percibe la presencia de Dios, empieza a darse cuenta de que él puede ser transportador o puede ser instrumento de la luz de Dios. En ese instante es cuando el alma se da cuenta de que, si bien va tomando conciencia de su propia alma, él se da cuenta de que él está realizando un camino donde su voluntad trata de volverse una sola voluntad, que es la voluntad divina. Es querer cumplir con la voluntad. Entonces es como si nace en su interior esa luz interior, esa transformación. Ese fuego interior, ese despertar, es el que nos hace darnos cuenta que nosotros estamos realizando lo que se llama el camino del mago. ¿Qué es el camino del mago? El camino del mago consiste en descubrir cómo el pensamiento o la palabra se transforma en materia transformada, es decir, cómo la imaginación creadora logra hacer posible que se cree una nueva realidad. Entonces, a partir de ese instante se empiezan a dar las diferentes formas de magia.
¿cierto? Hay unas magias que son la magia para curar, la magia para sanar, la magia para, bueno, hay magias para hacer también el mal. Entonces, eso, dentro de los términos de la magia, se llama la magia negra, la magia rosada, la magia azul, la magia gris, la magia blanca, que es obviamente la magia más elevada. Entonces, el camino del mago es el camino que nosotros tenemos que realizar para llegar a ser verdaderos magos. Por eso se llama, digamos, nosotros nos dicen que las ciencias que tenemos que dominar para poder llegar a este camino son el conocimiento de la teología, es decir, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la cosmogonía, o sea, el conocimiento de cómo el espíritu descendió a la materia y cómo de la materia se eleva nuevamente hacia el espíritu, la cosmogonía, todo el proceso. Pero tenemos que descubrir la teurgia. La teurgia es la serie de símbolos, prácticas y liturgias o ceremoniales que hacen que la palabra del pensamiento se vuelva materia y la materia se vuelva mente, el ritmo de la vida. Entonces, esa magia, que es la transformación misma, eso lo vamos a ver más adelante en detalle de cómo la fuerza vital, que es el despertar espiritual, descubrir esa chispa divina en nuestro interior, al principio se percibe la chispa divina como una fuerza de impulso, como una fuerza emprendedora. Y esa fuerza emprendedora es la que hace que nosotros a veces hagamos negocios, que a veces formemos una familia, que a veces emprendamos nuevos proyectos de vida en nuestras vidas. Y esa misma energía es la energía sexual que también nos puede llevar a la reproducción y la creación de hijos, de nuevos seres humanos. También, obviamente, esa energía sexual puede amarrar al alma al deseo, ¿cierto?, de la pasión e impedirle avanzar en su camino. Pero esa misma energía es la que hay que recoger, ¿no es cierto? Y transmutar para volverla imaginación creadora. Esa imaginación creadora es la que hace de una persona un mago. Ese en mago, en la primera instancia, va cambiando la forma de magia hasta ser un perfecto mago blanco. Ese es el camino del mago. Pero digamos que ese proceso era el que iba haciendo el iniciado, ¿cierto? Y digamos que por eso llegamos a la quinta etapa, ¿no? Habíamos hablado hasta la cuarta etapa la vez pasada, y después de este pequeño resumen, digamos, nosotros nos encontramos con que hemos llegado a la quinta etapa, ¿sí?, donde la persona se ilumina. ¿Qué significa se ilumina? Digamos que eh, conoce, digamos, todas las ciencias ocultas, se conecta con las fuerzas divinas. Entonces ahí es donde el alma, digamos, en Egipto, se da cuenta y aprendía astronomía o astrología, que era lo mismo en ese instante. No existía dos ramas como hoy en día, que una cosa es astronomía, otra cosa es astrología. Solamente existía la astrología como ciencia base del conocimiento de todas las cosas, y esa astrología abarcaba la astronomía, la geometría, la medicina, la mismísima alquimia. En otras palabras, aprende a invocar las fuerzas divinas. Este momento es cuando el alma empieza a conocer lo que se llama el éter. Entonces, digamos que el éter es el movimiento de Dios, ¿no? Digamos que este es el que nosotros eh, empezamos a descubrir como las fuerzas mentales que se mueven más allá de las fuerzas o de los átomos materiales. Ese es, desde el punto de vista del cuerpo físico, estas fuerzas mentales van transformando nuestro propio cuerpo en un cuerpo de fuego. Desde el punto de vista astral, nosotros vamos purificando nuestros niveles
nuestras células eh, de éter en células cada vez más numerosas, cada vez más puras, y de esta manera nuestro cuerpo se va haciendo cada vez más sutil, cada vez más etéreo, cada vez más liviano. En ese punto, digamos, es cuando, asimilándolo dentro de las etapas que nos habla Santa Teresa, aquí el alma abre todo su ser a la presencia del Hijo de Dios, a la presencia del Hijo de Dios, que es la luz que brilla en su propio interior. Es la luz del sol que brilla en su interior. Es la luz de Ra, ¿cierto? El sol divino que ilumina su interior. Es Horus quien aparece en su propio corazón y que dentro del proceso cristiano nosotros llamamos es Cristo que aparece en mí. Y entonces es cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos abierto todo nuestro ser a la luz espiritual. Si abrimos nuestro corazón a la luz espiritual, esa luz penetra en nuestro interior e invade todo nuestro ser. Y ahí es cuando nosotros decimos, nos hemos abierto a la luz del Espíritu Santo. Dentro del proceso cristiano, nosotros decimos, somos iluminados por el Espíritu Santo. O sea, la gracia divina descendió a nosotros. Y entonces nosotros nos sentimos, es lo que se llaman los desposorios espirituales. Es como el alma se une íntimamente con Dios. El alma ama al Cristo que es en su interior. El alma ama al Maestro interior que vive en su propio ser. El alma ama a Horus, que es la encarnación o la luz divina que vive en su propio ser. Horus es el Hijo de Dios. Horus es la representación de la esencia divina en nuestro propio interior. Igual que decir que Jesús Cristo, es nuestra luz interior. Ese Hijo de Dios puede tener diferentes nombres, como decimos Horus, o decimos Cristo, o decimos Buda, o decimos Rama, decimos Krishna. Ese es o el mismo Zaratustra en la religión de Zoroastro. Pero ese es el Hijo de Dios que vive en nosotros mismos. Es cuando nosotros, digamos, nos iluminamos. Por eso se llama, digamos, la etapa del iluminado. Es cuando somos conscientes de la presencia del Hijo de Dios. Ahora, ya luego nosotros vamos a ver un poco más lo que significa el éter y los 7 rayos cósmicos, que es, digamos, lo que significa el éter con todo su poderío. El estudio del éter es, digamos, todo un estudio porque, digamos, permite el manejo y de la magia propia del éter, porque es la acción del verbo que se hace materia, la acción del verbo que se hace carne, es la voz del verbo divino que se hace magia de curación y sanación. Porque no soy yo que curo, sino soy solamente un instrumento de una luz que desciende desde lo alto, siendo yo el instrumento, es el Espíritu Santo quien cura y sana todas las cosas. Luego entramos nosotros entonces en el sexto misterio. Nosotros, digamos, allá en Egipto le llamaban ya maestro de misterios. Eso quiere decir dentro del campo ya más adentrado de la iniciación, que el alma ya ha conocido el plano físico, ha conocido el plano astral y se empieza a adentrar dentro de los planos mentales. Cuando el alma se adentra dentro de los planos mentales, empieza, sobre todo cuando pasa el tercer plano astral, empieza a conectarse con lo que nosotros llamamos los planos mentales y empieza a conocerse lo que se llama la iniciación del fuego,
la iniciación lunar y la iniciación solar. Allí el alma se encuentra con una prueba muy grande porque implica que el alma, digamos, se desapega de su esencia humana y adquiere una esencia divina. Por eso, digamos que ya se empieza a adentrar entre rituales secretos, eh, rituales que son propios, pero hoy en día no se hacen esos rituales mucho, digamos, en los caminos que están sobre la tierra, pero sí esos rituales sí se hacen en los planos superiores, donde hay una serie de pruebas y hay una serie de maestros que guían esas pruebas, el alma de pasar para lograr establecerse dentro de los planos que significan esas pruebas. Se dice que entre el quinto grado y el sexto grado hay un abismo, una gran abismo porque significa la primera iniciación. ¿Y por qué la iniciación? Porque el alma no se identifica con el hijo. Ya el alma no dice yo amo al hijo, sino yo soy el hijo de Dios. El alma no dice no soy yo quien vivo, sino es el hijo de Dios que vive en mí. En ese momento, digamos, se sucede una transformación total. Ya no es un ser humano, sino un ser divino. Un ser que vive, siente y ha despertado a la luz solar. Su ojo se ha abierto para dar luz a una verdadera encarnación divina en su propio ser. Entonces, digamos que esto hace que el alma, dentro del proceso de Santa Teresa de Jesús, significa la muerte, ¿cierto? Por eso, digamos, Santa Teresa decía claramente uno de sus poemas, muero porque no muero, porque, porque era, digamos, separarse de los apegos humanos para vivirse netamente en él. De esta manera, digamos, ya entrándose en este plano que significa dar un paso más allá de lo que significa ese proceso de contemplación, el alma ha entrado dentro del proceso cristiano a lo que se llama el proceso de éxtasis. Éxtasis en lo divino, donde el alma se siente unida y es una con Cristo Jesús. Es una con Horus, que es su propia esencia. Entonces yo ya digo, yo soy Horus. Y otro puede decir, yo soy Cristo, que son la misma cosa. Somos uno con el Hijo. Somos hijos e hijas de Dios. Entonces, digamos que allí, a partir de ese instante, nosotros entramos en la séptima prueba. La séptima prueba significa la realidad total de nuestro ser. Es llegar a ser el maestro solar, es llegar a ser el hierofante, es llegar a ser el iniciado, el sacerdote real. Porque el alma ya no es quien vive, sino Dios que vive en él. Ya es Ra, sol espiritual, la luz brillante que vive en su interior. Quiere decir que realmente descubre su propia esencia, descubre su verdadera esencia porque se libera de los velos de las diferentes encarnaciones, se libera de los velos y de las ataduras que nos ataban al bien y al mal, nos liberaban a nosotros del discurrir de la manifestación de las formas, historia, el tiempo, los pensamientos, para por fin el alma abrazar la libertad del espíritu. El alma fluye con el pensamiento divino. Y eso es, digamos, la unión con Dios. Entonces, digamos que pues vamos a hacer estos paralelos con la alquimia y con la cábala, y vamos a ver que ese paso es bien importante. El último paso que se llama la unión plena con el uno.
o la deificación del alma. Esa unión plena con el uno es descubrirnos a nosotros mismos que somos uno con lo divino. Es como descubrir nuestros inicios. Bueno, vamos a dar paso entonces a, a algunas preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Pero aquí hay una inquietud acerca del camino del mago. Digamos que como decimos, hay diferentes magias, ¿verdad? Y hay magias que están orientadas hacia la curación y la sanación, hay otras magias que están orientadas obviamente al mal, y otras magias que están orientadas para hacer el bien y la guía de las almas, y hay otras magias que son magia blanca. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es, por ejemplo, la magia gris, acerca de lo que es la magia blanca, para que podamos comprender un poco también lo que significa el camino del desapego. Cuando nosotros hacemos la magia gris, de cierta forma tiene que ver mucho con la rosada y con la azul, pero la magia gris hace que nosotros ah, hacemos siempre el bien, pero somos visibles ante los demás. Es como cuando nosotros tenemos una obra de caridad, tenemos un hospital, tenemos un ancianato, tenemos un hogar para cuidar a los niños, tenemos un hogar para cuidar a las personas desvalidas o discapacitadas, pero tantas obras sociales que son hermosamente hechas por almas que tienen un amor muy grande. Pero sin embargo, sé que se hacen visibles ante los seres humanos. Entonces siempre, digamos, el ser humano, siempre habrá, por ejemplo, una fundación que se llama Rockefeller. Entonces uno podría decir, si Rockefeller ha hecho muy bien, esta fundación que se llamará diferentes nombres de seres que han hecho grandes obras y aún también obras, pero que siempre está la persona visible. Sin embargo, y aquí viene un proceso que es como muy íntimo de cada ser. Hay obras que son la pura magia blanca. Pero la pura magia blanca, ¿qué requisitos tiene? Que el alma que es ayudada no puede conocer quién está haciendo el bien. Quiere decir que el alma, por ejemplo, cuando alguien ora calladamente por otro ser y nunca nadie lo sabe, eso es hacer magia blanca. Cuando el alma hace un bien, pero nunca nadie lo sabe, solo Dios lo sabe, eso es magia blanca. Es, digamos, la absoluta incógnita de una obra que se hace. Por eso, digamos, pues todos estos bellos seres que ayudan en hospitales, todos estos bellos seres que ayudan en grandes obras caritativas, son magia gris, en tanto que otros seres iniciados que nunca nadie los conocerá, pero que han traído luz, comprensión, sabiduría y muchísimo amor, están sobre la tierra solo como manes, luces de fuerza que ayudan a las almas. Nadie conocerá, eso es la magia blanca, de seres que nunca se conocerá, que han hecho por la humanidad. Señor Germán, él no conocía, o sea, yo siempre había escuchado solamente la magia blanca, la magia negra. No, para mí es totalmente nuevo eso, lo de la magia gris.
¿Y qué otras magias hay entonces? La magia rosada tiene que ver mucho con el amor, ¿cierto? Tiene que ver mucho con los efectos de cómo cuando tú amas, transformas, cuando tú amas, guías, cuando tú amas, digamos, se abren nuevos caminos. Y está la magia azul, que la magia azul tiene que ver mucho con la sanación, tiene que ver mucho, por ejemplo, como cuando tú haces una imposición de manos, pero lo haces pues invocando las fuerzas superiores, ¿no es cierto? Se mueven fuerzas de manifestación, que es pura luz azul, ¿cierto? Azul verdosa, son las luces de, como dice, cuando tú invocas la fuerza del árbol de la vida, tú sanas y curas, y tienes poderes curativos. Entonces te vuelves el mago de la curación. Esa magia, digamos, es pura magia azul. Eh, Ella era la que hacía entonces Jesucristo. claro, Jesucristo manejaba toda la... Lo que pasa es que Jesucristo maneja lo que se llama la fuerza del verbo. Por eso es que nosotros, digamos, la mismísima fuerza del sexo, que nosotros conocemos que al principio la vemos muy poderosa, esa fuerza tiene que irse transmutando y transformándose en imaginación creadora. Esa imaginación creadora, esa misma fuerza sexual se transmuta y cambia. Entonces, ese cambio hace que tú puedas decir, como dice, yo decreto, ¿no? Como dice algo, decreto que tú estás sano. Entonces, digamos que apoyado en esa fuerza transmutación y apoyado en su apertura en la oración, hace que la fuerza del verbo transite a través de él y se haga la sanación y la curación, ¿no? Bueno, ese es, digamos, como, tiene el propósito, digamos, también, digamos, en cierta forma, el propósito dentro del camino de desenvolvimiento es renunciar a, digamos, a los apegos, lo visible, para dejar que lo invisible, que es la fuerza de Dios, se haga vida en nosotros. Eso invisible cura y sana. Entonces, digamos que nosotros muchas veces nos guiamos mucho por el mundo material, decimos yo soy que la foto se ve y el que está en el reflejado en el espejo, pero nos damos cuenta que nuestro ser tiene un potencial muchísimo más grande. Gracias. En el chat acabaron de poner una pregunta, señor Germán. Bueno, aquí también, bueno, aquí me aparece otra que dice, la magia negra es parecida a la brujería. Bueno, lo que pasa es que la palabra brujería, por ejemplo, la palabra brujería se entiende en cada en contextos diferentes, ¿no? Hay una magia negra que es la magia que explora los mundos inferiores. Esa es realmente la magia negra. Y se basa en las fuerzas de la mente instintiva, en la mente que desciende hasta las profundidades de la materia, el ¿Cuáles son instinto. los mundos inferiores? Ejemplo. Los mundos inferiores tienen que ver mucho con, digamos, hay tres tipos de mente, ¿cierto? Está la mente instintiva, está la mente racional y está la mente intuitiva. La mente instintiva, digamos, es una mente que nos ata a la materia, que nos ata a la pasión, nos ata, digamos, a las profundidades de lo más pasional, carnal y brutal que hay en nuestro ser, ¿no? Entonces, cuando uno se ata a esas fuerzas mentales, ¿no? Entonces uno empieza a trabajar lo que la magia negra, ¿sí? Entonces, esa es